Convulsiones. Es otra situación, ¿no?, en la que ustedes tienen que responder en forma rápida, ¿no? Es un trastorno neurológico frecuente en la edad pediátrica, 3 a 5% de las consultas en la pediatría. El pronóstico de la mayor parte de las crisis no complicadas es buena. Entonces lo que ustedes deben hacer es diferenciar cuándo es una convulsión febril y cuándo es una epilepsia. ¿Recuerdan la convulsión febril? La convulsión febril se da en un grupo etario específico, se da entre los 6 meses y los 5 años. Algunos autores consideran 3 meses ya como inicio de la convulsión febril, hasta los 5 años. Después de los 5 años, poco probable que el paciente tenga convulsión febril. Es más frecuente en los varones, suele ser generalmente la fiebre de las primeras 24 horas. Si el paciente presenta fiebre hoy, probablemente tenga el riesgo de hacer convulsión febril en las primeras 24 horas. Si ya está en su segundo día o tercer día de fiebre, poco probable que haga convulsión febril. Generalmente es en las primeras 24 horas de la fiebre. La temperatura es indistinta, depende del paciente, de la susceptibilidad del paciente. El paciente puede hacer convulsión febril con 38, 38.5, 39, 40 grados. No interesa la temperatura, ¿no? Interesa el paciente o la susceptibilidad del paciente. Y obviamente las convulsiones son tónico-clónicas generalizadas y duran segundos. Rápidamente cede en forma espontánea la convulsión febril. ¿Ya? Ustedes no van a tener una convulsión febril, ¿no?, focalizada, o no van a tener una convulsión febril no tónica nada más y que dure, no sé, pues 20 segundos, o perdón, 20 minutos o 10 minutos. Cuando el paciente presenta una convulsión de más de 30 minutos o varias convulsiones en 30 minutos se llama, ¿cómo se llama? Estatus convulsivo y deja de ser obviamente una convulsión febril. ¿Ya? Entonces ya saben ustedes, la convulsión febril en pacientes de 6 meses a los 5 años, algunos consideran 3 meses, es más frecuente en los varones, generalmente se presenta en las primeras 24 horas, ¿no? Y el tipo de convulsión son tónico-clónicas generalizadas que duran segundos. Rápidamente ceden y en forma espontánea. Por el contrario, la epilepsia no son crisis convulsivas recurrentes, generalmente son secundarias, algunas son idiopáticas, ¿no? Secundarias, alguna injuria cerebral, ¿no?, propia del paciente. Entonces, características de la crisis, duración y tipo, y la localización es importante. Ustedes hacen un análisis para determinar si es una convulsión febril o una epilepsia, ¿no? Acontecimientos previos a la crisis, síntomas subjetivos, prodrómicos que pueden empezar o pueden manifestarse en el paciente con epilepsia. La fiebre, pues, puede acompañarse o no en epilepsia. Si tienen ustedes un paciente, ¿no?, de 6 o 7 años que hace fiebre y es epiléptico, esa fiebre sí puede desencadenar la convulsión. Entonces hemos mencionado que la convulsión por fiebre es hasta los 5 años, pero si tienen ustedes un paciente con el antecedente de epilepsia, la fiebre puede desencadenar, ¿no?, las convulsiones. Si son idiopáticas hay que buscar antecedentes, ¿no? Entonces los antecedentes familiares de convulsiones es importante en el paciente con epilepsia idiopática. Puede haber enfermedades crónicas, ¿no?, asociadas e historia familiar. Entonces la exploración física del paciente con convulsión es importante medir los signos vitales. Si ustedes están frente a un paciente con estatus convulsivo, lo que tienen que hacer es monitorizar al paciente, ver la saturación, ver su frecuencia cardíaca, ver su frecuencia respiratoria y ver que el paciente de alguna manera no tenga repercusión o falla respiratoria. ¿Qué pasa en la convulsión o en el estatus convulsivo? ¿Qué sucede en el estatus convulsivo? La duración es de 30 minutos. El paciente está que se sacude 30 minutos. Entonces fácilmente el paciente puede llegar a falla respiratoria, ¿no? Hacen pausas respiratorias, hay alteración de la ventilación, hay alteración de la oxigenación, alteración de la ventilación, los músculos accesorios se agotan, ¿no? Hay compromiso incluso de los músculos lisos bronquiales, hay broncoconstricción, ¿no? Y de alguna manera disminuye la ventilación o se altera la ventilación en el paciente con estatus convulsivo.
Entonces, en un paciente con convulsiones, entonces ustedes, ¿no?, evalúen los signos vitales, la tensión arterial es importante, el color de la piel, manifestaciones sépticas. Entonces, si tienen un paciente con convulsión sin antecedentes, piensen en, asociado a fiebre, en meningitis, ¿no? Entonces, paciente con convulsión sin antecedentes de epilepsia, meningitis, ¿ya? Paciente sin antecedentes escolar, ¿no?, entre 5 a 10 años, con convulsión y sin fiebre, lo más frecuente en nuestro medio es neurosis y cercosis. Paciente de ese mismo grupo etario podría tener una malformación arteriovenosa. Entonces piensen en lo más frecuente. Lo más frecuente en esa edad, un escolar con una convulsión sin fiebre, neurosis, cercosis o malformación arteriovenosa. Pero un paciente con fiebre y que convulsiona, meningitis, ¿ya? Los exámenes complementarios son importantes. Entonces, la convulsión no solo se da por una infección, la convulsión también se puede presentar por problemas metabólicos. Los neonatos convulsionan por hipoglicemia, convulsionan por hiponatremia, hipocalemia, ¿no?, hipocalcemia. Entonces, es importante que ustedes amplíen un poco los exámenes de laboratorio y descarten la posibilidad de un problema metabólico. Pacientes o niños que tienen problemas con pérdida de sodio, que terminan con convulsiones. La hiponatremia o la hipernatremia terminan con convulsiones, ¿no? Y el tratamiento obviamente va a ser, lo que hemos estado mencionando siempre, es verificar o de alguna manera cuidar nuestra vía aérea, ver que el paciente ventile y tenga una circulación adecuada. La ventilación y la oxigenación es importante. Si hay necesidad de suministrar oxígeno, lo hacemos. ¿En quiénes administramos? En los pacientes con estatus convulsivo, ¿no? Y los fármacos que iniciamos son el diazepam. ¿Alguna vez han manejado ustedes una convulsión? ¿No? Entonces, el paciente con convulsión, independientemente sea la causa, ¿ya? Puede ser un paciente con epilepsia o una convulsión por una infección o metabólica, entonces ustedes administran el anticonvulsivante que está a la mano, que es el diazepam. La dosis es de 0,2 a 0,3 miligramos por kilo stat, ¿ya? Las vías de administración endovenoso pueden usar intrarrectal. Intramuscular no se usa. Importante, la dosis máxima 10 miligramos, ¿ya? Entonces, si es un paciente que pesa ya, un pediátrico que pesa 30 kilos y sobrepasa los 10 miligramos, la dosis máxima que usted le puede administrar es 10 miligramos. Entonces, si no cede la convulsión con diazepam, ¿qué hacen? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente fármaco que ustedes deben usar? A ver, sin miedo. ¿Perdón? Ya, pues usar fenobarbital. ¿Qué más? ¿Alguna vez han escuchado el término de epaminizar? ¿Sí? Epaminiza a tu paciente. Está convulsionando. ¿Es administrarle qué? Fenitoína. Entonces, ustedes, ¿no?, le administran diazepam, cede la convulsión, inmediatamente ustedes administran, ¿no?, fenitoína. Entonces, ¿qué hacen? Diazepam. Te administran a dosis indicada, puede ser por vía venosa o intrarrectal, ¿no? Acá pueden usar intrarrectal. El fármaco que ustedes conocen es el Valium, ¿no? Los efectos secundarios, somnolencia, confusión, puede producir hipotensión, ¿no?, depresión respiratoria. Por eso la recomendación de no usar más de 10 miligramos por depresión respiratoria y por el riesgo de hipotensión, ¿ya? Y lo que tiene que hacer es administrar un medicamento que mantenga, ¿no?, al paciente epaminizado, o sea, al paciente con una carga, un medicamento, y evite las convulsiones, porque si el paciente tiene epilepsia, este va a seguir convulsionando. Entonces tiene un foco epileptógeno que siempre, ¿no?, estimula la convulsión, y si es una infección va a estar ahí el cuadro inflamatorio infeccioso que está estimulando la convulsión. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Administrarle un anticonvulsivante
y darle una dosis de ataque y luego una dosis de mantenimiento. Entonces, ¿cuánto le dan la fenitoína? Una dosis de carga de 20 miligramos por kilo, ¿no? Y le administran en 20 a 30 minutos, una dosis lenta, ¿ya? Y luego le dan una dosis de mantenimiento entre 7 a 10 miligramos por kilo. Esa es la forma de manejar la convulsión. Entonces, lo que mencionaba el doctor, ¿en quiénes usamos con frecuencia el fenobarbital? En los neonatos. Entonces, la indicación, ¿no?, de o el tratamiento de un paciente con convulsión en el grupo etario neonatal es el fenobarbital. Entonces, usted administra una dosis de ataque, una dosis de carga de 15 a 20 miligramos por kilo. Y luego de 4 a 5 miligramos como dosis de mantenimiento por kilo día. ¿Ya? Entonces ustedes hacen, entonces pueden darle 10 miligramos a 20 miligramos por kilo, la recomendación es 15 a 20, ¿no? Y si el paciente no cede con esto, el siguiente paso es la fenitoína. ¿Ya? Fenitoína de la misma forma, acá un poco menor la dosis en el neonato de 10 miligramos por kilo. Y si no pueden, deriven a un especialista. No, mentira. Lo que tienen que hacer es continuar con otros medicamentos, ¿no? Entonces hay alternativas para seguir manejando. Si no cede con el fenobarbital, no cede con la fenitoína, ¿no?, ustedes pueden usar clonazepam. Si a pesar de eso no responde, si es un estatus convulsivo que no responde, pueden usar midazolam. E incluso midazolam en infusión, es lo que usamos en las unidades de cuidados intensivos. Usamos midazolam y para eso obviamente el paciente tiene que estar sedado e intubado. ¿No? ¿Preguntas? Si es una convulsión febril, el paciente llega ya sin convulsión. ¿Ya? Entonces lo que hace la mamá es ver al paciente convulsionando y, como les mencionaba, la convulsión febril dura segundos, 10 segundos, 20 segundos. Mientras carga a su bebé y traslada el taxi al hospital, ya pasó la convulsión. Entonces obviamente el paciente llega con fiebre. Entonces, ¿qué hace? Es bajar la temperatura. Pero si el paciente llega con una convulsión de otra causa, ¿no?, infecciosa, metabólica, ¿no?, o es un paciente con epilepsia y llega en estatus, muchas veces los chiquitos llegan en estatus, entonces inmediatamente les administras el diazepam, inmediatamente. Entonces llamas a la enfermera o al personal responsable, ¿no?, busca una vía, un acceso venoso y le administra su dosis de diazepam. Entonces la dosis, como hemos mencionado, 0,3 miligramos por kilo y le administra por vía endovenosa. Si es difícil el acceso por vía endovenosa, intrarrectal. Intrarrectal. ¿Ya? Y intrarrectal rápidamente cede, ¿eh? O sea, actúa bien rápido la dosis intrarrectal. Entonces el paciente cede. Entonces eso te permite buscar un acceso venoso, inmediatamente colocas, ¿no?, tu medicamento para mantener, ¿no?, como de carga y de mantenimiento como anticonvulsivante. En este caso sería la fenitoína. Entonces todo tiene que ser en forma inmediata, ¿ya? Porque la dosis de carga va a ser en 30 minutos, o sea, no le puedes pasar en bolo. Entonces cargas una solución y le administras en 30 minutos su dosis de carga. Y luego cada 8 horas, ¿no? Cada 8 horas, cada 8 horas. ¿Cuánto tiempo se queda? Hasta que deje de ser, ¿no?, o tener epilepsia, ¿no? Entonces muchas veces acá se van con su fenitoína o se van con su ácido valproico, carbamazepina, ya es de elección y el tipo de paciente lo que tú utilices como anticonvulsivante. Exacto, la misma. Estamos manejando la convulsión, ¿ya? Entonces, la convulsión, como dije, va a ser por cualquier causa que produzca lesión o injuria o irritabilidad en el sistema nervioso central. ¿Qué es lo que irrita? La corteza cerebral. Entonces, todo lo que irrita la corteza cerebral se manifiesta con convulsión. Entonces, puede ser infeccioso, puede ser metabólico, puede ser parasitario, ¿no? O idiopático, una epilepsia idiopática, puede ser tumoral, cualquier causa, de cualquier causa tienes que manejar la convulsión. Diazepam, fenitoína. Si no hay respuesta a la fenitoína, puedes usar fenobarbital. Si no hay respuesta a la fenobarbital, puedes usar clonazepam y midazolam, ¿no?
Ya. Ajá. Ya. Nada. Nada. Exacto. Entonces lo que haces es colocar. Estás en el hospital, entonces ves al paciente convulsionando. A ver, señorita enfermera, su oxímetro de pulso. Le pones su oxímetro de pulso, monitoriza la frecuencia cardíaca, monitoriza la saturación, coloque su vía. Y si ya tiene una vía, administre su diazepam. Las mismas el diazepam. Tú lo único que haces es sacar tu calculadorita y le calculas nada más la dosis, ¿no? Del diazepam y le pasas. Solo eso. Entonces cede la convulsión. Ya. Ajá. Ujú. Ya. No. Exacto. La vía aérea. Perfecto. Exacto. Entonces, ¿qué hacen? Las convulsiones se den rápidamente. O sea, un paciente con convulsión primero hace su fase prodrómica, ¿no? El paciente se tira, eso, se queda quieto y luego se tira y empieza a sacudirse, ¿no? Y eso dura segundos, la mayoría de las veces, ¿no? O 1 minuto, 2 minutos, ¿no? Entonces, uno permeabiliza la vía aérea, espera que pase la convulsión. Entonces, ¿qué haces en ese momento? Pues por seguridad, si estás en el hospital, su vía, le pueden poner su vía, administrarle su diazepam si deseas, pero lo que tienes que hacer es epaminizar a tu paciente, administrarle fenitoína, que es el anticonvulsivante. Porque si sabes que es un paciente que tiene epilepsia, ese paciente necesita su anticonvulsivante siempre. Porque llegan a la emergencia los pacientes en estatus convulsivo. La mayoría, el 80-90% de los pacientes que llegan en estatus convulsivo son pacientes con epilepsia y que no tienen adherencia al tratamiento. ¿Qué significa? No toman su medicación. La mayoría, o sea, los chiquitos que llegan, ha suspendido hace 3 meses, hace 4 meses, 5 meses su medicación. Vino una gripecita, vino con fiebre y la fiebre desencadenó su convulsión. Entonces llegan en estatus, ¿no? O como mencionas, ¿no? El paciente que es grande, que es probablemente un paciente con epilepsia, secundaria a algo. Entonces ese paciente necesita, si se dio, pone su vía y epaminízalo. ¿Ya? Si vuelve convulsión, su diazepam. Pero si no, igual. Tienes que poner su anticonvulsivante. Y tiene que conseguir con su anticonvulsivante, si necesita toda su vida, ¿no? Intra endovenoso, endovenoso directo. Esa es la vía, endovenosa. Cuando hablamos de vía, hablamos de vía endovenosa. Entonces, ¿qué es lo que hace? La enfermera canaliza en ese momento la vía al paciente y rápidamente le pasa el diazepam. ¿Ya? Es que obviamente es difícil poner si un paciente se mueve, más si es un paciente grande. El niño pues, lo coges pues al niño, ¿no? Pero un paciente grande es difícil. Entonces en el paciente grande a veces se espera cede, pero tienes que poner su vía y epaminizar al paciente. En el paciente pediátrico es fácil, al paciente pediátrico lo volteas y le pones por vientre rectal. Entonces es mucho más fácil el manejo del paciente pediátrico. Cargas igual, la dosis que se indica, diluyes, lo puedes diluir en 10 cc para que tengas una vía de volumen y con una jeringuita de 1 cc o una sondita si quieres llegar un poco más, introduces una sonda y disparas y se va directamente a la mucosa. Y la mucosa de la vía rectal reabsorbe o absorbe fácilmente el diazepam, rapidísimo. Y se de igual forma que administrar por vía endovenosa. ¿Ya? Hay otras, el midazolam, por ejemplo, es un medicamento que ustedes lo pueden usar por vía intranasal. Entonces, la vía intranasal se utiliza en el midazolam. Si ustedes tienen un paciente que no está cediendo a la convulsión y no tienen ustedes un acceso venoso, el midazolam lo pueden usar por vía intrarrectal y también por vía intranasal. Agarran el midazolam, calculan la dosis y a la nariz, a la nariz. Entonces, cede la convulsión. ¿Ya? Entonces, una forma también u otra alternativa de manejar la convulsión con midazolam.
Bueno, traumatismos en el oído. Si se conocen, puede haber traumatismo por congelación, quemaduras del conducto auditivo externo, lo más frecuentes, ¿no? Traumas o lesiones por los cotonetes. En el oído interno ustedes sospechan un trauma cuando hay presencia de otorrea, ¿no? Entonces, si hay otorrea o secreción por el oído, probablemente sea ¿no? Que haya compromiso del oído interno. A nivel nasal, ustedes van a ver si hay compromiso o trauma a nivel del tabique o de la pirámide nasal. Van a ver hundimiento, si hay fractura, ustedes sienten la crepitación. En la cavidad oral lo más frecuente es quemaduras, ¿no? Por cáusticos. La ingesta de lejía, la ingesta de otros cáusticos en la edad pediátrica. Lo más frecuente es lejía en la edad pediátrica. Entonces la lejía como cáustico lo que hace es quemar o lesionar la mucosa, ¿no? Es raro encontrar compromiso de esófago por lejía. Entonces los bebés accidentalmente se meten una botella de esta, ¿no? De gaseosa o de agua que está lleno de lejía. El simple hecho de acercar la boca al bebé del frasco con lejía ya es, ¿no? Emetizante. Entonces muchas veces solo prueban o tocan nada más y terminan vomitando. Pero hay situaciones en las que llega al esófago. Entonces el problema es cuando llega el esófago y se produce una estenosis esofágica, ¿no? Entonces quema y termina con una estenosis esofágica. Y la conducta es mantener al paciente en NPO, evitar obviamente los vómitos, ya dejar en NPO, usar bloqueadores HO y bloqueadores como la ranitidina para disminuir de alguna manera el reflujo y empeorar el cuadro. Entonces en el oído lo que hacen ustedes es evitar la manipulación con instrumental. Si hay cuerpos extraños como insectos, ¿no? Ustedes lo que hacen es remover con pinzas, incluso el otoscopio. La luz del otoscopio puede movilizar al insecto y es fácil de sacar. Si son cuerpos extraños que son inertes, entonces ustedes con el lavado, con irrigación, con agua tibiecita, pueden ustedes expulsar los cuerpos extraños. Es bastante fácil sacar los cuerpos extraños del conducto auditivo externo. La nariz siempre se manifiesta con mal olor, siempre. O sea, creo que como 5 o 6 veces me llegó a la emergencia pacientes o niños menores de 5 años con cuerpo extraño en las fosas nasales. Y la primera manifestación es el mal olor, siempre. Si ustedes sienten mal olor en la cavidad oral o en la cavidad nasal, sospechen en cuerpo extraño, ¿ya? Entonces, lo que tienen que hacer es extraer nada más el cuerpo extraño. Y en la faringe, obviamente, las espinas, que es lo más frecuente, las espinas del pescado, ¿no? Entonces, eso es frecuente en la emergencia, ¿no? ¿Nunca les ha pasado? Ya, entonces es bastante frecuente. Si les ha pasado a ustedes, entonces es bien frecuente en emergencia ver, ¿no? Atragantamiento o la presencia de espinas de pescado. Epistaxis también es frecuente, el motivo de ingreso a la emergencia. Es bastante fácil de manejar las epistaxis. Nosotros tenemos unos capilares que están en las narices, casi en la parte interna de la nariz, a ambos lados. ¿Cómo se llama? ¿Recuerdan? Los capilares. El plexo. ¿Recuerdan? Están más frescos que yo ustedes en eso, ¿no? De la parte de anatomía. Plexo de Orbach, no sé, no recuerdo muy bien. Pero es un plexo bastante frágil, ¿ya? Entonces, este plexo sangra rápidamente con el incremento de la perfusión. Entonces, ustedes van a tener incremento de la perfusión en pacientes con un cuadro respiratorio alto. Pacientes que están con gripecita, que están con fiebre, con congestión nasal. Entonces, rápidamente se incrementa la perfusión a ese nivel, ¿ya? Entonces pueden tener sangrados espontáneos o por trauma, se rascan la nariz y empiezan a sangrar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿Qué hacen frente a ese paciente? Piden que se voltee hacia atrás, ¿no? Para que no sangre. ¿Eso hacen? Si no, ¿qué hacen? Porque la mayoría les piden, ¿no? O sea, volteense hacia atrás para que no salga la sangre. Y terminan tragándose y atragantándose con la sangre. Entonces la indicación es llevar la cabeza hacia abajo, ¿no? Entonces llevan la cabeza hacia abajo, pero ustedes en ese momento pueden agarrar un cotonete de algodón con agua oxigenada o una torunda y colocan en la nariz y a presión, ¿no? Y presionan.
Presionan de un solo lado, del lado que está sangrando. Colocan y piden que baje la cabeza y que sangre todo lo que quiera sangrar, ¿no? Hasta que pare el sangrado. Una vez hagan hemostasia ustedes de la zona de sangrado, después de 10 o 15 minutos pueden retirar el algodón, pero suavemente, ¿no? Entonces van haciendo girar y van retirando el algodón, ¿no? Sin producir lesión de la zona que está ya con un coágulo. Entonces es la única conducta. ¿Y qué hacen ustedes? Lo mandan al otorrino, esperan que pase el cuadro inflamatorio o infeccioso después de 1 o 2 semanas y piden al otorrino para que cauterice, ¿ya? La cauterización no es inmediata, no es en ese momento. Entonces, la emergencia la salvan ustedes, ¿no? Generalmente es el pediatra o quien está a cargo del paciente, maneja la emergencia, ¿ya? Y el otorrino lo que hace es ya solucionar o quemar o cauterizar después de 1 semana o 2 semanas, ¿no? Entonces, heridas, que también es lo que vamos... Dime. Como placebo. La vitamina K no va a actuar en forma local, es imposible. Vitamina K intramuscular. Ya. Bueno, el problema, como le decía, el problema de la epistaxis no es un problema o un trastorno de coagulación. Entonces, la vitamina K uno administra cuando tenemos un TP incrementado, cuando tenemos los factores de coagulación que dependen del hígado, ¿no? Y que son dependientes de la vitamina K, se ven alteradas. En ese caso, tú administras la vitamina K, ¿no? Pero un paciente con epistaxis, como le digo, o sea, cualquiera de nosotros podría tener sangrado de la nariz. Entonces, y más los niños, si son esos niños que están con cuadros inflamatorios, esas venitas, bueno, que no recuerdo el nombre de esas venas en este momento. ¿Qué? Ya es, dice el baja, algo así. ¿Ya? Entonces son bastante frágiles. Entonces uno toca, raspa y sangran rápidamente. ¿Y quiénes sangran más? En los chiquitos que tienen incrementada la perfusión ahí. Entonces la inflamación, ustedes recuerdan la cascada de inflamación. La cascada de inflamación hay incremento de la permeabilidad vascular. Entonces, como ese es tan frágil, entonces por sí está inflamado y el bebé se rasca, el niño se rasca y sangra, ¿no? Y sangra, sangra. Y van a ver ustedes unas varices, algunos niños tienen varices acá, varices septales se llaman. Entonces las varices septales ya son venitas bien, bien frágiles que con tocar y mover sangran. Entonces no hagan nada ustedes, o sea, lo único que tienen que hacer ustedes es colocar una torunda de algodón con agua oxigenada y presionan del lado que está sangrando, ¿no? 10 minutos o 20 minutos suficiente, ¿no? Y lo mandan a la casa, ¿no? Y que regrese por otorrino a las 2 semanas. Y le ahorran la vitamina K. ¿Ya? Entonces, no tiene sentido ponerle, ¿no? Vitamina K. En algunas situaciones de sangrado nosotros ponemos adrenalina. La adrenalina es un vasoconstrictor, ¿no? Entonces, sí podría funcionar en forma local. O sea, cuando tenemos nosotros pacientes con sangrado pulmonar masivo, o sea, cuando hay hemorragia pulmonar y nosotros administramos en nuestra desesperación, administramos por vía intratraqueal adrenalina. O sea, ahí hace efecto, no sabemos, pero a veces nos funciona. ¿Ya? Entonces, pero vitamina K no, pues, ¿no? No tiene ninguna relación con la epistaxis, ninguna. Ah, ya. Entonces, el taponamiento posterior se va a dar en aquellos pacientes que tienen sangrado masivo. Hay una patología que no recuerdo muy bien que está asociado, es una vasculopatía, que no solo hay compromiso de los vasos de las fosas nasales o de la mucosa de la cabeza, es a nivel sistémico. No recuerdo muy bien el nombre. ¿Ya? Así como esa, cualquier situación con riesgo de sangrado masivo, entonces va a requerir un taponamiento posterior. Pacientes con PTI, los pacientes con PTI sangran rápidamente. Pacientes que tienen cualquier tipo de o cualquier trastorno de coagulación con sangrado, con riesgo de sangrado masivo y que tengan sangrado masivo de la fosa posterior, van a necesitar taponamiento posterior. Y el taponamiento posterior es bien fácil, ustedes lo pueden hacer. Entonces, ustedes tienen la sonda de vesical, ¿no? Que se forma un globo, ¿no es así?
Entonces ustedes introducen la sonda vesical por la nariz, entonces está sangrando el paciente, introducen igual, inflan el globo y jalan, traccionan y que se quede ahí y produce una compresión y de alguna manera cede un poco el sangrado hasta de repente tener otras medidas de manejo, ¿no? Pasarle en ese momento su paquete globular o pasarle de repente en ese momento sus expansores de volumen o si necesitan plaquetas. Entonces va a depender del tipo del paciente. Cualquier situación de sangrado masivo va a requerir un taponamiento posterior. Las dos únicas veces que he visto taponamiento posterior han sido en PTIs, en pacientes con PTIs. Y en ese paciente que no recuerdo muy bien en otorrino, no recuerdo el nombre, es una patología sistémica donde hay un compromiso vascular masivo, sangran por todas partes, no solo sangran por la nariz, sangran por la boca, por todos lados sangran, ¿no? En esos pacientes sí es necesario no solo usar esos medicamentos, pues hay que usar Transamin. Transamin es un medicamento que disminuye el sangrado. Entonces, la conducta y la medida es totalmente diferente, ¿no? Mordeduras. Bueno, las mordeduras son situaciones también de emergencia. Las mordeduras de perros son las más frecuentes, 80-90%. Lo que hay que hacer es evitar el tétanos y la rabia, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un paciente con mordedura, laven bien la herida, administren medicamentos antibióticos, que es importante, y lo que tienen que hacer es colocar la vacuna antirrábica y la vacuna antitetánica. Entonces, ¿por qué los antibióticos? ¿Por qué es importante los antibióticos? ¿Y qué tipo de antibióticos utilizan ustedes? ¿Qué le dan? ¿Qué? Amoxiclavulánico. ¿Por qué? ¿Qué tenemos en la boca? Y lo que tenemos en la boca también tienen los animales. Se dice que la peor saliva es la del hombre, así que ¿qué tenemos? Los anaerobios, chicos. ¿Ya? Entonces los anaerobios están en todas las fosas, en la mucosa oral de todos los mamíferos, ¿ya? Del hombre, del perro, y ¿qué tienen que hacer? Manejar los anaerobios. ¿Y qué le van a dar? Cualquier antibiótico que maneje anaerobios. El ácido clavulánico es excelente, ¿ya? Entonces ustedes pueden manejar el ácido con la mordedura con ácido clavulánico, ¿ya? Le ponen su vacuna antitetánica, le ponen su vacuna antirrábica, ¿no? Le hace una limpieza previamente de las heridas, ¿no? Ahí vamos a preguntas. Esta creo que ya la conocen. A ver si recuerdan. Un niño con aspiración de cuerpo extraño, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto a los hallazgos según la radiografía de tórax? Puede apreciarse una consolidación pulmonar, puede observarse hiperinsuflación en el lado afectado, la radiografía de tórax en inspiración puede ser normal, el diagnóstico se facilita porque el 60-70% de los cuerpos extraños son radiopacos. En niños menores de 3 años con neumonía hay que considerar un posible cuerpo extraño en el labio bronquial. Respuesta incorrecta. Esa deberían responder porque ya la vieron, ¿eh? Esa pregunta ya la analizamos una vez. A ver, cuerpo extraño, ¿no? Y nos pide la respuesta incorrecta. ¿Puede apreciarse una consolidación pulmonar? En la radiografía, si ustedes tienen un cuerpo extraño, ¿la radiografía puede manifestarse con consolidación? O sea, el cuerpo extraño obstruye, hace un efecto de válvula, ¿no? Entra aire, pero no sale, va a haber hiperinsuflación. Si tapa parte del segmento o tapa el bronquio, hace como una atelectasia y se vuelve una zona radiopaca. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? Se obstruye todo el lumen o toda la luz, sea bronquial o de segmento, va a producir como una atelectasia, tapa, ¿no? Hay proceso inflamatorio, se tapa y se produce, se incrementa la condensación y se vuelve blanca la imagen. Si es un efecto de válvula,
¿no? Ingresa aire pero no sale, ingresa pero no sale. El paciente empieza, ¿no?, a tener un pulmón bien inflado, bien hiperinsuflado. La radiografía de tórax en inspiración puede ser normal. En inspiración inspiras, ingresa aire, le tomas la placa. Si es una obstrucción parcial, sí, ¿no? Ingresa aire y le tomas la placa y es como si no pasara nada. El diagnóstico se facilita porque el 60-70% de los cuerpos extraños son radiopacos. Los cuerpos extraños no son radiopacos, la mayoría no, no se observan, no se ven, ¿ya? En niños menores de 3 años con neumonía hay que considerar un posible cuerpo extraño. Hemos mencionado que diagnóstico diferencial de neumonía, cuerpo extraño, siempre. La principal causa de muerte por accidente a la edad de 12 a 15 años es: ¿qué los mata más a ustedes? No, no digo que tengan 15 años, pero serán intoxicaciones. Pacientes de 12 a 15 años que con intento de suicidio tienen un trauma o una decepción amorosa y te intoxican, no creo. Ante accidente de tránsito, caídas accidentales, quemaduras, ahogamiento. Accidentes de tránsito, lo más frecuente es SEAT.